con todos los estándares que ya nos hace referencia desde la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, todo lo que implica el artículo 410 de la Constitución Política del Estado, artículo 256, donde va a mantener una preeminencia de protección cuando hablamos de tratados y convenios internacionales que vayan en protección de los derechos humanos. Por esto es importante y lo aplicamos esto porque debemos comprender y debemos entender cómo es la posición de la víctima cuando le pasa un hecho de violencia sexual o cuando le pasa un hecho de violencia. ¿Por qué es importante aprender el enfoque del cuidado informado del trauma? Porque necesitamos que los profesionales puedan comprender y entender a la víctima sobre la situación del momento que atravesó. Por esto hacemos mucho énfasis a lo que implica el trabajo del cuidado, el enfoque del cuidado informado del trauma, pero además de lo que implica esta protección de los estándares internacionales. Algo que hemos escuchado y ya lo establece la Ley 348, artículo 33, establece sobre la revictimización y el mal concepto que le estamos dando a la revictimización. Implica la revictimización como los profesionales especialistas desde el área de psicología establecen que la revictimización es la forma de atención desde el profesional a la víctima. ¿Y cómo es esta mala atención del profesional a la víctima? Por eso, ahora vamos con el concepto más directo de lo que establece la Ley 348, el artículo 33, cuando habla de respeto, calidad, calidez, trato digno. Porque implica que el profesional en la posición donde se encuentre, sea la atención en primera línea, sea el profesional que va a conducir el proceso penal, debe dar este sentido de calidad y calidez, el sentido de no generar una revictimización por la posición donde se encuentra. Esto es algo importante porque también más allá de esto se establece esta acción directa como el profesional interviene con la víctima. Por eso no utilizamos en este concepto de la revictimización cuando la víctima, cuando uno de los colegas decía, es importante comprender el testimonio de la víctima, ¿no? Los detalles, porque los abogados necesitamos saber detalles para poder realizar una teoría de caso y esta teoría de caso que pueda ser detallista para que la parte contradictoria no pueda refutar la misma, ¿no? Por ello hacemos referencia a la importancia que tiene el testimonio de la víctima, pero a la víctima se le va a otorgar este respeto, calidad y calidez y no ingresar en una revictimización cuando yo profesional, posición de donde me hago un trabajo especializado. ¿Y cómo voy a hacer un trabajo especializado? Porque no voy a ingresar en el punto de la revictimización. Recuerden que hemos mencionado que la revictimización es ese mal trabajo que realiza el profesional en la posición donde se encuentre. Este punto es importante ya contrastando con el punto de la retraumatización. La retraumatización va a este concepto tan importante cuando la víctima empieza a revivir la situación del hecho por la forma del tratamiento en la que intervenimos los profesionales. Y desde el punto en el que la víctima pueda se pueda solicitar volver a recordar la situación del hecho, es volver a revivir la existencia de los hechos. Pero ¿cómo vamos a evitar también esta situación? Cuando en la intervención, cuando la víctima pueda participar en un acto procesal, la víctima esté acompañada por un profesional especializado en el área. ¿Y quién es este profesional especializado en el área? El psicólogo. El psicólogo debe hacer el acompañamiento en todos los actos de investigación que se requiera. ¿Dónde lo establece?
lo establece el protocolo del Ministerio de Justicia, lo establece la ruta de actuación interinstitucional denominada la RAI, que la han implementado desde la Fiscalía General, porque da la importancia de cómo la víctima en el momento de los hechos reacciona. Jorge Barudi, Jorge Barudi, que es un especialista en el área de psicología y en la atención de casos de víctimas de violencia, nos establece que las víctimas tienen tres tipos de reacción. La víctima que se congela, que intenta decir algo o que intenta defenderse de la situación por la que está atravesando. Y seguro que ustedes van a coincidir conmigo, un caso que este año, a inicios de año, hemos visto a través de nuestro proyecto de probos, hemos conocido donde la víctima no podía reaccionar, sus padres estaban en un estado de ebriedad y el agresor era el tío, pero a su alrededor estaba su familia, que podía decir la víctima, auxilio, ayúdenme, está pasando esto, pero lo que hizo fue ella es congelarse ante esta situación traumática que estaba atravesando. Segundo, ¿qué nos dice Jorge Barudi? La forma en cómo la víctima también puede reaccionar, ¿no? Puede reaccionar en defensa, puede tratar de defenderse ante esta situación traumática y también establecer los hechos, contar los hechos, cómo sucedieron. Y créanme que todo este concepto que dice este especialista también se ve reflejado en lo que ya nos establece la forma de atención desde el protocolo del Ministerio de Justicia en la atención de casos de violencia sexual. La forma y la reacción como las víctimas reaccionan ante este hecho traumático. Es por eso la importancia que le da y a todas y a todos los colegas del área legal ver lo fundamental que tiene que estar en un proceso penal, si bien participa la víctima. Y no voy a ingresar en una revictimización porque necesito la atención de un profesional especializado y es el psicólogo, debe estar en el proceso y acompañamiento de la víctima. Y la forma de explicación del psicólogo hacia la víctima. ¿Y cómo vamos a generar este tipo de trabajo de coordinación? Porque la abogada, el abogado va a explicar la estrategia de caso, va a explicarle a la psicóloga la necesidad de la teoría de caso y el por qué es necesario que la víctima esté en esta declaración en cámara Gesell, pero además de explicarle la importancia de la declaración en cámara Gesell, la importancia de qué sujetos procesales van a estar presentes. Si va a estar presente el agresor, sí o no. ¿Estamos considerando una audiencia de anticipo de prueba en cámara Gesell o es una declaración en cámara Gesell o es una pericia psicológica? Por ello es importante la relación que va entre el trabajo y la diferenciación que hay entre una revictimización y retraumatización. Pero para poder aterrizar ya en todo el trabajo que venimos desarrollando, si bien el enfoque del cuidado informado del trauma nos establece esta forma de atención a la víctima, la forma de reacción del profesional hacia la víctima en su atención especializada, es importante que ya nuestras normativas y todos los estándares internacionales van con los enfoques importantes que merece desde la implementación de la perspectiva de género, el enfoque generacional, el enfoque interseccional. ¿Y por qué es importante para nosotros? Porque cuando nosotros como profesionales vayamos a comprender la importancia que tienen estos enfoques, hacemos la diferenciación con el uso dentro de nuestra estrategia de teoría de caso. Dentro del enfoque generacional nos establece esta forma de intervención
de las personas, de los operadores de atención en primera línea, que son ustedes, o los profesionales que trabajan en defensorías, SLIMS, profesionales de la Policía Boliviana, FELC-CB, la forma de identificar a las personas desde ser una persona adulta mayor hasta ser una niña, niño, adolescente y mujer. Pero lo más importante en esto se considera que debe existir por su condición de género esta protección reforzada. Y esta protección reforzada debe ir con el enfoque en razón a la edad que esté y presente la víctima, ¿no? Este enfoque generacional nos da este parámetro de diferenciación que se tiene. Pero además del enfoque generacional, este enfoque interseccional ha sido un estándar muy importante para los operadores del sistema de justicia y para ustedes. ¿Por qué? Porque este enfoque interseccional nos permite conocer el contexto, pero conocer este contexto a través de de algo específico, pero especializado. Necesito conocer y saber los detalles del caso. Por lo tanto, dentro de la proposición de actos de investigación, voy a solicitar una cámara Gesell porque es necesario saber los detalles por las cuales la víctima ha atravesado. Pero además, puede ser también importante este conocimiento para poder armar la teoría de caso. ¿Necesito analizar el contexto del hecho? Sí, porque necesito estructurar cuál es la teoría de caso dentro del contexto de lo que ha ocurrido a esta persona. ¿Para qué? Para tomar conciencia de la importancia que tiene cuando doy la atención para estas personas en situación de vulnerabilidad, dijimos, desventaja, pero además un factor de discriminación. ¿Por qué? Porque estamos conociendo el caso de una niña de 12 años, situación de embarazo por parte del progenitor, un contexto en el área rural y además el tema de su edad. Estos puntos de desventaja y poder, como decía la doctora Cámara, realmente en los casos de violencia es donde genera un alto grado de vulnerabilidad, porque aquí se demuestra la simetría de poder de violencia que estoy dando la atención. ¿Por qué? Porque los profesionales, todos los abogados, todos los profesionales de atención en primera línea, conocen esta vulneración de sus derechos de la persona, pero estos derechos necesitamos que sean transformados. ¿Para qué? Para que se pueda restituir este derecho. Y estos derechos van a ser restituidos porque el trabajo que se va a realizar es poder desarrollar, contextualizar todo el proceso en una teoría de caso a través de la etapa investigativa para posteriormente llegar a una sentencia. ¿Para qué? Formadora en sus fallos con una, ¿no? El contexto de lo que, cómo han ocurrido los hechos, pero además dando una visión transformadora con su fallo correspondiente. Entonces, este enfoque interseccional nos permite con el hecho. Este punto, ya para poder cerrar esta parte, sobre la perspectiva de género. La perspectiva de género establece ya a través de la sentencia constitucional 0064 quebrado 2018, donde todos los operadores del sistema judicial, todos los operadores que también estamos en la intervención de un proceso, es importante tener una mirada diferenciadora del problema. ¿Por qué le vamos a dar una mirada diferenciadora? Porque estamos conociendo el contexto de que se ha atentado contra la integridad física y sexual, la integridad, lo más íntimo de una persona.
Por eso es importante la perspectiva de género, porque le diferencia, no es un delito más del que tiene que sancionar o un delito más del que se tiene que investigar, como ser robo, estafa, estelionato, sino estamos hablando de la vida de la persona. Por eso la perspectiva de género te da esta mirada diferenciadora, porque analizas el contexto del hecho que ha ocurrido, pero además de analizar el contexto, de poder también analizar la situación de la víctima por la cual ha atravesado. Y lo que predomina en la perspectiva de género es poder establecer, relacionar esta subordinación que ha existido entre la víctima y el agresor. Pero ¿cuál es lo más fundamental? El trabajo de una trabajadora social. No nos olvidemos la importancia que tiene una trabajadora social. Lo que el abogado y lo que el psicólogo o psicóloga no puede hacer, lo puede hacer una trabajadora social conociendo el contexto socioeconómico de la víctima. ¿Y cómo conoce el contexto socioeconómico de la víctima? Porque el rol de la trabajadora social es la visita domiciliaria, conocer de cerca la realidad sobre la cual la víctima estaba atravesando para poder establecer con mayor precisión y demostrar ustedes dentro de su teoría de caso como abogados la subordinación, la dependencia y esta simetría de poder que existía en esa familia, ¿no? Por eso es la importancia de todos estos enfoques que hacemos referencia. Pero además, dentro de todo esto, establecemos la jurisprudencia de los estándares más altos, como ser, ustedes saben que Bolivia ha sido sancionado por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en este caso Brisa Angulo versus Bolivia, donde nos establece al Estado boliviano las recomendaciones. ¿Pero qué tipo de recomendaciones? Recomendaciones del uso de protocolos especializados por parte de los profesionales de atención en primera línea, y estos profesionales en atención en primera línea, además de tener un protocolo de guía de la forma como deben realizar su trabajo, deben ser profesionales especializados. Estos enfoques nos dan la perspectiva y este trabajo y esta sanción de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos nos reconoce al Estado boliviano que la aplicabilidad de jurisprudencia, tanto internacional como la jurisprudencia nacional, de la cual nos permite el poder dar una protección reforzada a las víctimas, hablamos desde el testimonio de las víctimas. Sentencia Constitucional 358 quebrado 2018, donde nos establece sobre el testimonio de la víctima va a ser tomada como cierta. Y esto, paralelamente, también lo establece la sentencia constitucional 458 quebrado 2022, paralelamente donde establece que el testimonio de la víctima va a ser fundamental y va a ser tomada como cierta por el contexto en el que se presentó, por el contexto en el que le pasó este hecho de violencia, pero además, lo más importante de esta jurisprudencia nos establece con la Ley 548, el artículo 193, inciso C, la presunción de verdad. Esta presunción de verdad donde nos establece que el testimonio de la víctima va a ser tomada como cierta hasta que la misma sea desvirtuada objetivamente. Los estándares internacionales, nuestras leyes, donde nos establece cuán importante es la protección de los derechos humanos, haciendo énfasis a estos estándares internacionales y nacionales. Pero además, otro de los avances importantes normativos en jurisprudencia dentro de nuestra legislación boliviana nos establece que la sentencia constitucional 0619 quebrado 2022, donde ante el conocimiento de un hecho de violencia, sea contra la mujer, la policía debe seguir un procedimiento. Y el procedimiento de la policía boliviana, en este caso, es aperturar el caso. Y persona, ¿para qué? Para tomar conciencia de la importancia que tiene cuando doy la atención
para estas personas en situación de vulnerabilidad, dijimos, desventaja, pero además un factor de discriminación. ¿Por qué? Porque estamos conociendo el caso de una niña de 12 años, situación de embarazo por parte del progenitor, un contexto en el área rural y además el tema de su edad. Estos puntos de desventaja y poder, como decía la doctora Cámara, realmente en los casos de violencia es donde genera un alto grado de vulnerabilidad, porque aquí se demuestra la simetría de poder de violencia que estoy dando la atención. ¿Por qué? Porque los profesionales, todos los abogados, todos los profesionales de atención en primera línea, conocen esta vulneración de sus derechos de la persona, pero estos derechos necesitamos que sean transformados. ¿Para qué? Para que se pueda restituir este derecho. Y estos derechos van a ser restituidos porque el trabajo que se va a realizar es poder desarrollar, contextualizar todo el proceso en una teoría de caso a través la etapa investigativa para posteriormente llegar a una sentencia. ¿Para qué? Formadora en sus fallos con una, ¿no? El contexto de lo que, cómo han ocurrido los hechos, pero además dando una visión transformadora con su fallo correspondiente. Entonces, este enfoque interseccional nos permite con el hecho. Este punto, ya para poder cerrar esta parte, sobre la perspectiva de género. La perspectiva de género establece ya a través de la sentencia constitucional 0064 quebrado 2018, donde todos los operadores del sistema judicial, todos los operadores que también estamos en la intervención de un proceso, es importante tener una mirada diferenciadora del problema. ¿Por qué le vamos a dar una mirada diferenciadora? Porque estamos conociendo el contexto de que se ha atentado contra la integridad física y sexual, la integridad, lo más íntimo de una persona. Por eso es importante la perspectiva de género, porque le diferencia, no es un delito más del que tiene que sancionar o un delito más del que se tiene que investigar, como ser robo, estafa, estelionato, sino estamos hablando de la vida de la persona. Por eso la perspectiva de género te da esta mirada diferenciadora, porque analizas el contexto del hecho que ha ocurrido, pero además de analizar el contexto, de poder también analizar la situación de la víctima por la cual ha atravesado. Y lo que predomina en la perspectiva de género es poder establecer, relacionar esta subordinación que ha existido entre la víctima y el agresor. Pero ¿cuál es lo más fundamental? El trabajo de una trabajadora social. No nos olvidemos la importancia que tiene una trabajadora social. Lo que el abogado y lo que el psicólogo o psicóloga no puede hacer, lo puede hacer una trabajadora social conociendo el contexto socioeconómico de la víctima. ¿Y cómo conoce el contexto socioeconómico de la víctima? Porque el rol de la trabajadora social es la visita domiciliaria, conocer de cerca la realidad sobre la cual la víctima estaba atravesando para poder establecer con mayor precisión y demostrar ustedes dentro de su teoría de caso como abogados la subordinación, la dependencia y esta simetría de poder que existía en esa familia, ¿no? Por eso es la importancia de todos estos enfoques que hacemos referencia. Pero además, dentro de todo esto, establecemos la jurisprudencia de los estándares más altos, como ser
ustedes saben que Bolivia ha sido sancionado por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en este caso Brisa Angulo versus Bolivia, donde nos establece al Estado boliviano las recomendaciones. ¿Pero qué tipo de recomendaciones? Recomendaciones del uso de protocolos especializados por parte de los profesionales de atención en primera línea, y estos profesionales en atención en primera línea, además de tener un protocolo de guía de la forma como deben realizar su trabajo, deben ser profesionales especializados. Estos enfoques nos dan la perspectiva y este trabajo y esta sanción de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos nos reconoce al Estado boliviano que la aplicabilidad de jurisprudencia, tanto internacional como la jurisprudencia nacional, de la cual nos permite el poder dar una protección reforzada a las víctimas, hablamos desde el testimonio de las víctimas. Sentencia Constitucional 358 quebrado 2018, donde nos establece sobre el testimonio de la víctima va a ser tomada como cierta. Y esto, paralelamente, también lo establece la sentencia constitucional 458 quebrado 2022, paralelamente donde establece que el testimonio de la víctima va a ser fundamental y va a ser tomada como cierta por el contexto en el que se presentó, por el contexto en el que le pasó este hecho de violencia, pero además, lo más importante de esta jurisprudencia nos establece con la Ley 548, el artículo 193, inciso C, la presunción de verdad. Esta presunción de verdad, donde nos establece que el testimonio de la víctima va a ser tomada como cierta hasta que la misma sea desvirtuada objetivamente. Los estándares internacionales, nuestras leyes, donde nos establece cuán importante es la protección de los derechos humanos, haciendo énfasis a estos estándares internacionales y nacionales. Pero además, otro de los avances importantes normativos en jurisprudencia dentro de nuestra legislación boliviana nos establece que la sentencia constitucional 0619 quebrado 2022, donde ante el conocimiento de un hecho de violencia, sea contra la mujer, la policía debe seguir un procedimiento. Y el procedimiento de la policía boliviana, en este caso, es aperturar el caso. Con eso quería cerrar esta parte también, algo de los puntos y avances importantes de nuestra jurisprudencia constitucional nos establece que ya no es simplemente por parte del Ministerio Público que pueda rechazar una denuncia por una inactividad de la víctima. Ya no existe conforme a la sentencia constitucional 248 quebrado 2021. El Ministerio Público ahora no puede establecer que rechaza el proceso, rechaza la denuncia porque no existe el apoyo durante el proceso por parte de la víctima, ¿no? Muchas gracias a todas y a todos.